8:35 de la mañana, seguimos en vivo en este lunes. Quiero darle primero la bienvenida a Lola Gontero. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, ¿todo bien? Muy buenos días, acá estamos. Bueno, ahora sí, entonces con el equipo completo vamos a meternos en la primera entrevista de la mañana, que tiene que ver con lo que fue el 25N, ¿no? Esta jornada de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra en todo el mundo y hace ya tanto tiempo, pero que en Argentina tiene un contexto donde nos hace reflexionar y nos hace, ¿por qué no?, indignar en cierto modo y pedir medidas, porque sabemos que las cifras de femicidio están muy altas, que superan en muchos casos hasta la cifra de días, es decir, hay más de uno por día, y a pesar de toda la campaña mediática y todo, y los encuentros callejeros, no cesan, ¿no? Y nosotros queremos hablar sobre el tema con una de las organizaciones más destacadas, que justamente trata el tema de la violencia contra la mujer, que es Mumalá, y por eso tenemos conectada a Gabriela Sosa, así quien integra la mesa directiva de Mumalá, a quien saludamos, la tenemos conectada a través de la videollamada. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Aquí Mateo Lascano, Facundo Solaga y Lola Gontero, te saludamos en Radio Ensamble. ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Y sí, efectivamente fue un 25 de noviembre donde nuevamente pusimos en las calles el derecho que tenemos las mujeres y las diversidades sexuales a vivir sin miedo, ni más ni menos, ¿no? Es decir, el miedo por el solo hecho de ser mujeres y que se concreta en estas 219 víctimas de femicidio que tuvimos en la Argentina. Cuando digo 219, son las que fueron asesinadas por odio de género, pero que también hay otras violencias que se montan sobre la desigualdad que tenemos las mujeres y las diversidades sexuales. Yo estoy ahora en la provincia de Santa Fe y, por ejemplo, acá en Santa Fe tenemos también unas 32 mujeres que han sido asesinadas en contextos de las disputas de las economías delictivas. Entonces, claro, mencionamos a las víctimas, por supuesto, de esta violencia machista que el gobierno que va a asumir ahora en el 10 de diciembre no reconoce, niega, de hecho, pero también mencionamos a otras víctimas donde va a tener que trabajar el gobierno nacional, porque tienen que ver con delitos federales, ¿no? Como es el narcotráfico y algunos delitos que también provocan muertes en mujeres que están, bueno, atravesando también desigualdades vinculadas a su situación de vida, ¿no? claro. Después de lo que fue la pandemia marcó un momento, digamos, de mucha preocupación, entiendo también para las organizaciones, porque no podían dar como se debía la contención, la asistencia, y a la vez obligaba a muchas mujeres a convivir con su pareja, ¿no? Por el tema del aislamiento. Y después de lo que fue la pandemia, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto a los femicidios y las acciones violentas contra las mujeres, más allá de que no terminen en su asesinato? Sabemos lo grave que es un acoso o lo que es un abuso sexual. ¿Cómo ha sido la evolución en 2021, 2022? No sé si hay estadística de 2023. Sí, en primer lugar agrego otra situación de la pandemia, que si bien no son estas violencias extremas a las que llamamos femicidios, pero que también estallaron particularmente en las vidas de las mujeres, ¿no? Que es la carga de cuidado que desarrollamos Claro. cada uno de nuestros días en pandemia. También fue una situación que se sumó a las violencias físicas o a la violencia psicológica en la convivencia con el agresor, pero también en la convivencia con esta desigualdad y falta de reconocimiento en la tarea de cuidado como un trabajo. También hubo una carga muy fuerte en las espaldas de las mujeres, pero también en la salud mental de las mujeres, ¿no? Lo menciono porque me parece importante algo que sucedió en pandemia. ¿Qué es lo que pasó también en ese momento? Que no bajó, como sí bajaron los otros delitos, Sí. en pandemia no bajó esta violencia extrema de los femicidios, ¿no? Es decir, hace más de una década que en la Argentina se mantiene un número promedio de femicidios de 200, ¿no? Año tras año tenemos al menos 200 asesinadas y en años han sido mayor a 200 y en otros años sobre la base de esa cantidad. Post pandemia, lo que tuvimos también, o durante la pandemia,
fue mayor pedido de auxilio al Estado. Mm. Y posterior a la pandemia, por supuesto que no han bajado, sino que hay algunas organizaciones que hablan de un incremento en los femicidios. Nosotras tenemos, como te decía, desde el 1 de enero 219, y bueno, y estamos te diría que renegando y pidiéndole al Estado, y la verdad que con mucha preocupación, por por la dureza del dato, ¿no? No se logra en la Argentina bajar estas violencias extremas, y más preocupadas porque el Estado que va o por lo menos el gobierno que va a tomar las riendas del Estado, desconoce la existencia de esta modalidad de violencia, ¿no? Sí, ahora me interesa también profundizar sobre eso, pero quiero quedarme con una cosa más, como reflexión. El hecho de que la cifra sea constante, me parece que es una preocupación porque está claro que en estos últimos años ha habido una mayor visibilización de los femicidios, de hecho de la palabra como tal, lo que antes era crimen pasional, se pone con los puntos sobre las IES, y uno piensa que hay una condena social, y sin embargo, para quienes van a cometer quienes son femicidas, digamos, parece que esto no les hace mella, y sobre todo si esto sucede es porque se creen todavía impunes, ¿no? Por un lado eso, por un lado porque la eficiencia del Estado, del Poder Judicial, sancionando, Claro. atendiendo rápidamente y demás, claramente es una señal hacia la sociedad. Pero también por algo que mencionábamos, las Mumalá, en tiempos donde se hacen recortes o se van a hacer recortes o culturalmente se legitima discursos de odio que hacen que se amenace, por ejemplo, a las trabajadoras de la línea 144 que atienden todo el país. Nosotras ya planteábamos en esta gestión de gobierno que se va, que no alcanzaba, que necesitamos más Estado, más inversión, más recursos, más líneas telefónicas, más trabajadoras en los municipios, en las comunas más pequeñas de este país. Asistencia económica para las mujeres para que puedan romper esa dependencia económica que en muchas ocasiones la tiene sujeta a los agresores. Es decir, criticamos mucho la falta de inversión en el ministerio. Por lo tanto, ahora seguimos exigiendo que necesitamos más, no menos Estado. Es decir, si acá el gobierno no comprende que sin Estado, sin mayores recursos en el Estado, va a ser la única variable que va a poder bajar los femicidios. Sí tuvimos en todos estos años una instalación en la agenda mediática y política del tema de la violencia de género que se fue sembrando a nivel social, ¿no? Es decir, la sociedad critica que nos maten, critican que nos golpeen. Eso fue un trabajo muy arduo durante mucho tiempo. Lo que no logramos es que eso se acompañe con un presupuesto contundente, no con definiciones políticas solo de la creación de un ministerio y luego eso sin inversión pública. Bueno, estamos en un momento donde vamos a profundizar esa demanda, por lo menos en las Mumalá, y lo dijimos el sábado que marchamos en todo el país, en marchas multitudinarias en toda la Argentina. Gabriela, ¿cómo estás? Te habla Facundo. Digo, ¿existe esa brecha salarial aún cada vez más, pero más eh, asiduamente en el territorio? Digo, porque si mal no me equivoco, creo que el año pasado fue del 23%. Digo, ¿esta vez se profundiza un poco más? Sí, a ver, hay que recordar que las brechas en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos laborales, se expresa de distintas maneras. Se expresa en estas diferencias de lo que percibimos como salario, pero también en las limitaciones que tenemos las mujeres a la hora de espacios, de conquistar espacios de jerarquía, donde esto que decía hace un rato, la carga de cuidado, también condiciona que nosotras tengamos menores posibilidades de mayor capacitación, de mayores, te diría, credenciales obtenidas a partir de más tiempo de estudio. Bueno, Claro. si nosotros estamos abocadas al cuidado de nuestros hijos e hijas, probablemente sean los varones que tienen menos carga de cuidado en el hogar quienes puedan capacitarse con mayor posibilidad, ¿no? O también hay una cuestión que marca las brechas a las posibilidades de lo salarial,
es que nosotras también tenemos una cantidad de tarea no reconocida, individual al interior de nuestros hogares y cooperativa, colectiva, comunitaria, es decir, hay una cantidad de elementos que marcan que nosotras estamos en desventaja económica. Ujú. Algunos se miden en los trabajos, en los trabajos asalariados particularmente, pero otros en los diversos ámbitos económicos donde participamos las mujeres, donde directamente el trabajo que hacemos al interior de nuestros hogares ni siquiera es reconocido. Y por otro lado, también peyorativamente aparece esa frase, bueno, que estuvo en boca de Javier Milei en el debate, pero que está en boca de tantos hombres, digamos, esta idea, bueno, no, en mi empresa hay una líder mujer o no sé cuánto, ¿no? Cuando acá se habla de algo que es más bien general y se suma eso que claro, uno tal vez no lo tiene tan presente, que es lo que no logran llegar a formarse las mujeres producto de tener que hacerse Sí, cargo. pero es fácilmente rebatible esto que mencionan algunos, ¿no? Efectivamente, en la base de trabajadoras y trabajadoras del Estado y del sector privado, acá incluyo empresas, asociaciones, bueno, en las diferentes instituciones, claramente que en la base hay mujeres. Es muy difícil que nieguen el ingreso a mujeres ya en esta etapa del proceso que hemos hecho en nuestros Ujú. derechos. Ahora, si vos ves esa pirámide donde se va jerarquizando el cargo, con esto los sueldos, con esto, por supuesto, los lugares de decisión, vamos notando que a medida que se avanza en esa pirámide, llegamos a comisiones directivas, a directorios de empresas, donde la participación nuestra es cada vez menor y en alguna práctica y en algunos espacios prácticamente inexistentes. No solamente en el ámbito del trabajo, también digo en los ámbitos de las organizaciones. Un gran debate también les cabe a los sindicatos, pero digo, hablando de Sí. lo empresarial, en las comisiones directivas de las empresas, seguramente en la base tenés mujeres, pero en los ámbitos de conducción, seguramente o estamos ausentes o somos muy poquitas. Claro. Bien. El otro día leí una nota en Infobae de Claudia Peiró sobre como que no alcanzó que el gobierno actual esté en contra del ultramachismo y que sea feminista o que alce la bandera del feminismo para dejar un buen balance. Digo, ¿qué faltó de este gobierno? Marque esto de inversión pública, esto de políticas de cuidado y qué se tiene que obtener a partir de esto. Sí, primero te lo digo como una de las que votó a Massa porque preferí votar esa opción, que no era mi preferida por un montón de elementos. Preferí esa opción antes de darle un triunfo a la derecha. También durante el recorrido de los últimos años, tener una posición feminista en la gestión pública implica concretamente verlo en los recursos que se ponen. Y nosotros criticamos más de una vez todo lo que le faltaba a este gobierno. A este gobierno le faltó poner plata, es decir, hubo plata y mirada territorial. Hubo gestos muy importantes desde lo simbólico, crear un ministerio, posicionarse en las fechas de, bueno, que tenemos el movimiento de mujeres, acompañar el proceso del aborto legal. De hecho, Alberto presentó un proyecto de ley gestionado desde su gobierno. Ahora, si eso no va acompañado por una mirada estratégica, donde a las mujeres se les potencie la autonomía, por ejemplo, donde los recursos estén potenciando los espacios en las provincias, si cuesta que llegue eso o si lo que tenés es limitado, bueno, hay una distancia entre la declaración política y su correlato presupuestario. Esa es la mayor crítica que nosotros le hacemos a este gobierno, Ujú. sabiendo que avanzó un montón en lo simbólico, pero que en lo concreto, en los recursos, siempre estuvimos señalando que ojo con que este ministerio no sea eficiente, porque de algún modo también habría las críticas y la sensación de las mujeres si el Estado era eficiente o no. Y lo digo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y también apelando a la reflexión de quienes estuvieron en los espacios de gobierno en estos años. Gabriela, ¿cómo te va? Lola, te habla Gontero. Eh, ¿Qué pensás sobre el tema de la articulación o
o la brecha también que hay de aquellas mujeres que han logrado tal vez hacer todo el proceso de denuncia, de acompañamiento, de correrse, donde de golpe el agresor tiene que tener digamos, una tobillera y que sin embargo la justicia no termina haciendo lo que tiene que hacer, donde la justicia termina siendo lenta y tarde, lamentablemente, porque la realidad también es que una vez hechos todas las escalas y los escalones como corresponde, no hay realmente justicia. Y lo vemos no solamente desde la violencia, desde la violencia física, por ejemplo, violencia de alimentos, otro de los temas, ¿no? Te lo digo en carne propia y me hago 11 años llevo con el tema de alimentos, 11 años de un juicio de alimentos. Entonces digo, ¿qué pasa ahí? Porque uno dice, bueno, a ver, uno recurre a todo lo que hay que recurrir y llegas a la justicia y se le sigue apelando, aún teniendo todo para demostrar qué pasa ahí. Sí, y además teniéndote que bancar los discursos que quieren fomentar aún la menor responsabilidad de los varones en la crianza de sus hijos e hijas, ¿no? Es decir, aparte de lo que ya funciona en el Estado, que funciona de manera deficitaria, hay que bancarse, o al menos hay que estar atentas a lo que se siembra a nivel cultural, que en aquellos sectores de la justicia que nunca aceptaron, paradójicamente, todo un plexo normativo que habla de incorporar la perspectiva de género. Bueno, hay que ver estos discursos cómo habilitan también al Estado a continuar con algunas prácticas que son patriarcales, ¿no? Uno de los poderes que está más en juego en esto es el Poder Judicial. Creo que la lectura que hay que hacer es que hemos hecho un montón de esfuerzo, Ley Micaela, mucha acción callejera, que eso de alguna manera alerta un proceso y acelera un proceso de incorporación de la perspectiva de género, y en el Poder Judicial ha sucedido así, pero que queda muchísimo por hacer, muchísimo, porque las situaciones que vos atravesás creo que es uno de los puntos, la violencia económica, más difíciles y que todavía no ha penetrado en el Poder Judicial para actuar en función de la legislación vigente. No, y además, déjame agregar algo, discúlpame ahí, Sí. pero el patriarcado viene también de parte de esta parte judicial de mujeres mismas, porque en mi caso está atendido por mujeres. Todo atendido por mujeres. Entonces también esto ponerlo en relevancia, porque cuando hablamos de patriarcado, y perdón que acote esto, pero me parece necesario, no hablamos de un patriarcado solamente porque venga del género masculino, porque en este caso fueron mujeres tras mujeres atendiendo todo el caso, desde la que está en el mostrador hasta la jueza, hasta las abogadas que han renunciado por coimas, ¿no? Porque también me ha pasado esto. O sea, digo, hay mujeres detrás de todo esto. Porque hay que recordar, y está bueno que lo digas, que el patriarcado, es decir, ese sistema que busca que a nosotras nos subordinen y nos violenten y que no consideran que nosotras tengamos que tener los mismos derechos, la posibilidad de decidir y demás, es un sistema. Es decir, es un sistema que se incorpora en las personas, en las instituciones, en los medios, en las prácticas culturales, es decir, este sistema, por supuesto, que construye prácticas que son utilizadas por varones, pero también por mujeres. Si nosotros creemos que el patriarcado es una persona, nos equivocamos. Es un sistema de ideas y de prácticas que generan esta desigualdad y que las multiplican. Por eso, siempre que planteamos de que hay que romper ese que hay que horadar y tirar, como decimos las feministas en nuestras canciones, abajo el patriarcado, nos referimos a estas prácticas que generan desigualdad entre las personas y más aún habiendo conquistado hace 40 años en nuestro país la democracia. Entonces, para una sociedad democrática sí hay que correr el patriarcado del medio. Qué es lo que estamos haciendo ahora? Alertando que cada una de las legislaciones que se han construido en todo este tiempo, que construyen una democracia más fuerte,
ojo, que hay que cuidar esa legislación, hay que cuidar el Estado. Así que bueno, estamos en ese proceso de reflexión de cómo van a ser los mecanismos de lucha y de interpelación. En principio, dirigentes que ya están planteando que van a eliminar un ministerio, que amenazan, habilitando discursos que amenazan a las trabajadoras, planteando que hay que ver si se aplica educación sexual integral, cuando fue una de las leyes que generó que más de 400 pibes en las escuelas digan que lo estaban abusando al interior de su espacio doméstico, que niega la violencia de género cuando matan a 219 hasta hace unos días mujeres en la Argentina. Bueno, estamos sembrando luces de alerta y generando reuniones y reflexiones para ver qué pasos vamos a seguir en este nuevo gobierno. Interesante. Gabriela, nos encantaría seguir hablando, sé que tenés que ir a trabajar. Quiero decir únicamente las redes sociales, Mumalá Nacional, ¿verdad? Se puede ver ahí las actividades. Sí, Mumalá Nacional en ex Twitter, en X, en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden encontrar y por supuesto consultarnos y bueno, y sumarse también, que vamos a necesitar muchas y muchos luchando por nuestros derechos en esta etapa que se abre el 10 de diciembre. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad para atendernos y espero que tengas una buena jornada. Seguramente después la seguiremos en otro momento. ¿Sí? Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Hasta luego. Gabriela Sosa hablando con nosotros, integrante de la Mesa Nacional de Mumalá, una de las organizaciones es Mujeres de la Matria Latinoamericana, su sigla. En realidad Mumalá es su sigla. A propósito de este 25 de noviembre, ¿no? Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. En realidad, técnicamente sería de la eliminación de la violencia contra la mujer, como dice ahí el graf. Separamos, ¿sí? Y completamos ahora sí nuestro bloque de inicio. Tocó la entrevista en el medio, pero valía la pena, sin duda, porque fue uno de los hechos del fin de semana. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.ar o bajando la app para Play Store. Radio Ensamble. 24 grados 6, 8:57 de la mañana. Muy bien, me gusta, Foco, cuando te enganchas tomando el mate porque estás en una pose muy riquelmiana, ¿viste? Sí. Remera negra o azul. Sí. Está subiendo el tono, Riquelme. El fin de semana que viene son las elecciones en Boca. Ayer volvió a dar declaraciones. Lo escuché. En la previa del partido. Bueno, 27 de noviembre, decíamos, momento de repasar algunas de las efemérides. Por ejemplo, un día como hoy se conocía el testamento de Alfred Nobel, ¿no? Este empresario sueco que creó la dinamita y que cuando firma su testamento dice que con su fortuna había que financiar un premio destinado a conocer los logros en 5 categorías: química, física, medicina, literatura y paz. Después se sumó economía, pero no estaba en el testamento original. Pero por eso desde ese entonces se crean los premios Nobel, ¿no? Que se